Y he titulado esta enseñanza como Él dice. Como Él dice. ¿Usted lo tiene? Antiguo Testamento, segundo libro de los Reyes, capítulo 5. Vamos a estar leyendo algunos versículos para poder entender la historia. ¿Usted lo tiene, hermanos? La palabra reza de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima. Por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decía así: cuando llegue a ti estas cartas, sabes por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó su vestido y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí y que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te será restaurada y serás limpio. Y Naamán se fue enojado. Padre, gracias. Te bendecimos en esta noche. Señor, gracias porque todavía tú sigues siendo el único y verdadero Dios del universo. No hay otro, Señor. No hay quien pueda hacer lo que tú haces en el universo. Y te adoramos, te bendecimos y reconocemos que tú estás por encima de todo. Padre, te damos gracias porque tú has tenido a bien traernos a tu casa para reunirnos, para adorarte, para darte, para bendecirte y para escuchar tu voz. Padre, prepara nuestro ser, prepara nuestro espíritu, nuestra mente, prepara nuestro corazón para recibir la palabra que tú tienes hoy para nosotros. Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, nosotros reconocemos que dependemos total y absolutamente de tu gracia. Ayúdanos, Señor, a vivir, a andar, a pensar, a operar como tú quieres que lo hagamos. Señor, usa este vaso para traer tu palabra a tu pueblo. Te damos gracias por todo, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Y el pueblo que está contento dice: amén. Bueno, como yo he dicho muchas veces, a mí me gusta ponerle título a mi mensaje, porque eso nos da una guía, nos encarrila y nos da una idea acerca de lo que Dios quiere hablarnos. Como dije, es como Él dice. Y muchas veces cuando decimos, o mucha gente dice, y usted y yo nos encontramos con gente que dice: no, yo soy cristiana, yo oro en mi casa, yo busco a Dios en mi casa, no, yo voy
cuando tengo tiempo. Y estamos rodeados de normas humanas y en nuestro entendimiento nos ajustamos a lo que nos parece. Y la iglesia de hoy, hermanos, mucha gente le gusta decir, no es que Dios no obliga a nadie. No es que Dios no quiere que tú te sientas presionado. No te sientas presionado. Dios no quiere que nosotros seamos robots. Dios no quiere que nosotros olvidemos nuestra naturaleza, hermano, y toda la filosofía humana está centrada en mí. Por eso que la iglesia de hoy, de Jesucristo, necesitamos entrar en el conocimiento de la palabra y decir cada día a mí es como Él dice. Porque las normas, los principios, hermanos, de los hombres no son perfectos. Y cuando nosotros como iglesia practicamos, vivimos, pensamos, nos movemos, es como Dios dice que debe ser. No, pero hoy no, mañana sí, tal vez a lo mejor. Y comenzamos a manejar la palabra conforme nuestro entendimiento. Llegamos a la casa de Dios y queremos poner normas que ya Dios en su palabra ha establecido. Así que nosotros necesitamos, hermanos, concentrarnos en la palabra, en lo que Dios está diciendo. ¿Y por qué es tan importante concentrarme en la palabra, hermana Mara? Porque Dios dice que esa es su verdad. Porque Él dice que a través de ella llego al Padre. Porque Dios dice que no es a mi manera, sino que es a la manera de Dios. Y que el mundo y sus normas y sus leyes imperfectas no nos pueden ayudar a ser perfectos, sino que es a través de la palabra. Entonces, aunque estamos en el reino de los cielos, somos confrontados con normas humanas, con mis pensamientos, con mi forma de andar, con mis emociones, y generalmente muchas veces eso obstaculiza lo que Dios está diciendo. Entonces, Dios dice, es a su manera. Dios dice, es como Él dice. Cada día que caminamos, cada día que nos movemos, cada día que accionamos, necesitamos concentrarnos en lo que Dios está hablando y no en lo que a nosotros nos parece. Hermana Mara, ¿y qué tiene que ver eso con Naamán? Como leímos ya, y no voy a repetir la lectura, vamos a dar una imagen de Naamán. Naamán, aunque era sirio, la Biblia dice que Dios le había dado victorias, que lo había engrandecido, y por eso Naamán había tenido victorias y victorias, y era un general del ejército de Siria, era un hombre respetado, no era cualquier persona. Pero la Biblia revela que estaba enfermo. La Biblia revela que tenía lepra. Y hay una mujer de Dios que le dice a la esposa de este general del ejército de Siria, si él va a Israel, allá hay quien le puede sanar. Hermanos, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros? Tiene que ver con diferentes condiciones que tenemos como seres humanos. Aunque somos hijos de Dios, aunque somos gente respetables, aunque servimos a Dios, tenemos situaciones que necesitamos que Dios arregle. Pero nuestra condición nos debe llevar a un conocimiento, a un reconocimiento de que Dios es el único que lo puede arreglar. No llevarnos por emociones o por pensamientos humanos. ¿Sabe qué? Porque mi propia filosofía no me lleva a resultados perfectos. Mi propia filosofía no me lleva a la voluntad de Dios. Así que nosotros necesitamos tener cuidado cuando estamos viviendo y pensamos que mi pensamiento es
igual que el pensamiento de Dios. Hermanos, y movernos mucho o hacer muchas cosas no quiere decir que estoy haciendo lo que Dios espera que yo haga. Necesitamos detenernos mentalmente, emocionalmente, físicamente y permitirle al Dios que todo lo sabe, al Dios que todo lo conoce, que Él nos pueda ministrar. Porque la iglesia, hermanos, usted y yo que somos la iglesia de Jesucristo, debemos entender que Dios cada día está interesado en enseñarnos que es a su manera y no a la mía. Y Naamán, general, respetuoso, conocido, reconocido, tenía un problema. Y cuando comenzamos a incursionar y ya él toma la decisión de enviar presentes porque era la cultura, y él llega y él espera lo que su corazón le dicta. A ver, hermanos, ¿cuántos cultos hay? Uno afuera y uno adentro. Entonces nosotros necesitamos entender que hay un orden en las cosas. Aquí las cosas de Dios son serias. No es que le faltamos el respeto a nadie ni que somos groseros, pero necesitamos atender a la reverencia en el culto. Si usted tiene que salir, usted puede salir, tiene que hacer una gestión, una llamada importante, una urgencia, pero todo con respeto. Porque son las pequeñas zorras las que dañan las cosas de Dios. Y hay que decirlo con respeto, porque Dios se merece reverencia. Y Naamán tenía un problema, pero su filosofía, sus emociones, sus cargos, su rango de éxito le decía: yo voy a ir, Él me va a poner la mano y yo voy a recibir la sanidad, así que no hay ningún problema, yo voy a hacer caso. ¿Y cuánto tenemos problemas, hermanos? Y queremos que Dios resuelva en mi tiempo, que Dios resuelva a mi manera. Y cuando Dios no lo hace, no le sirvo, le dejo de servir, dejo de diezmar, dejo de ofrendar, dejo de hacer lo que me toca hacer como hijo de Dios y comienzo a actuar inconforme con Dios, porque Dios no está haciendo lo que se supone que Él debe hacer para mí. Entonces necesitamos tener cuidado, porque todavía Él es el eterno. Y la iglesia de hoy, hermano, usted y yo necesitamos ceñirnos, saber que estamos caminando en una vereda estrecha. No es un camino angosto donde hay mucha flexibilidad para caminar. Las normas de Dios nos estrechan a nuestros pensamientos, nos sujetan a nuestras emociones y tiene toda la intención de hacer morir el viejo hombre para que sea yo la que muera y la voluntad de Dios permanezca. Y muchas veces en nuestro camino, nuestros pensamientos, no es que yo tengo mucha experiencia, no es que yo sé mucho, es que yo he trabajado aquí, yo he trabajado allá, yo soy un general, decía Naamán. Pero Dios no está interesado en eso. Dios quería llamar la atención de Naamán. Dios quería revelarle a Naamán que hay un ser que está por encima de su poder y de su victoria. Porque Naamán no conocía a Dios. Naamán necesitaba entender que todo lo que respira debe alabar a Dios. Entonces, nuestro estilo de vida, hermano, no es porque yo quiero, no es porque yo siento, no es porque a mí me gusta. Las normas de Dios están establecidas. Y no debemos estar teniendo luchas con Dios para negociar lo que Dios ha dicho cómo se hace. Porque eso no es el reino de Dios.
No, porque a mí no me gusta cómo se hace aquí, no es que no me parece, no es que si usted lee la palabra y está conforme a la palabra, Dios no le está preguntando si a usted le gusta. Dios no le está preguntando qué usted piensa. Dios quiere que nosotros como hijos nos alineemos. ¿Cuántos de ustedes, padres, les gustan que sus hijos cuestionen sus órdenes? Pero nosotros sí lo hacemos con Dios. No es que a mí me parece, no es que no debería, no es que a lo mejor es a mi manera. Hermanos, si pasamos tiempo atascados en la misma zanja, buscando que Dios haga lo que es mejor para mí, o lo que dice mi criterio que es mejor, entonces ya no es Dios, ahora usted y yo somos Dios. Y caminamos, hermano, y usted escucha mucha gente que está frustrada con Dios, que lo que Dios está haciendo no le parece. Pero le tengo un anuncio: lo que Dios va a hacer no me va a parecer. Y si me parece alguna vez, quiere decir que me estoy pareciendo a Dios. Pero esto es serio, hermanos. No solamente idealizamos la patria celestial, necesitamos como creyentes idealizar nuestra vida en la tierra. Porque si tú no tienes gozo aquí en la tierra, si tú no entiendes la grandeza de Dios aquí en la tierra, si tú te quejas todos los días de lo que ocurre, no estamos considerando, estamos haciendo lo mismo que hace Naamán. Naamán dice: no, yo voy, ahí está el profeta, él ora por mí y yo soy sano. Dios tiene su forma de hacer las cosas en su pueblo, porque Él es el que es, y las cosas se deben hacer como Él dice que se tiene que hacer. Hermanos, si caminamos mucho tiempo y no importa cuál sea el conflicto que estamos viviendo, tal vez sea una enfermedad como la de Naamán, no importa cuál sea el conflicto, si no lo hacemos a la manera de Dios, no vamos a tener éxito, no vamos a tener gozo, no vamos a tener alegría, no vamos a sentir que yo estoy sirviendo a un Dios que entiende todo y que en su tiempo y en su forma lo va a hacer. Y hay mucha intelectualidad en la casa de Dios. Y no estoy hablando de esta casa, estoy hablando de la iglesia universal de Jesucristo. Hay mucha gente preparada en la iglesia que usa consejos humanos para ayudar a otros. Hay muchas personas que dicen: no, yo soy sociólogo, yo soy psicólogo, yo soy psiquiatra, yo soy analista de conducta. Y nos hemos olvidado que Dios dejó la forma de vivir en su palabra, y que usted y yo debemos estar sujetos a esa forma de Dios y no a mi manera. Porque alguna gente dice cuando, hermano, porque si usted no hace lo que Dios dice no le va a ir bien. Ay, pero no me maldiga, hermano, es que eso es lo que dice la Biblia. Su hijo no puede hacer lo que le da la gana y usted lo premia. Entonces usted no es un buen padre. Porque si no se comporta correctamente, usted no le va a comprar lo que él quiere. Y Dios hace lo mismo. Si no nos comportamos como Dios quiere, si no nos esforzamos a servir la palabra, Dios no puede bendecir a su pueblo, porque no entendemos que hay lineamientos que debemos seguir como hijos de Dios, y que no estamos con un pie en el mundo y un pie acá y hacemos lo que sentimos, y un día nos gusta estar allá y otro día nos gusta estar acá, porque todo tiene su resultado, sea bueno, sea malo. Pero podemos estar muy cómodos y pensar que Dios está contento con nuestras acciones. No porque Dios entiende, no porque Dios sabe, no porque no invierto mucho tiempo en la casa de Dios como antes, no porque no me parece. Hermano, nosotros necesitamos más tiempo con la palabra para dejar de estar centrado en nosotros. Porque en el mundo, cuando estábamos en el mundo, en el sistema del mundo, hacíamos lo que bien nos parecía.
Cuando venimos a la casa de Dios, es importante que nosotros sepamos que Él es nuestro Padre. No solamente Él es nuestro gobernador, no solamente Él es nuestro rey, Él también es nuestro consolador, es nuestro consejero, es quien nos ayuda, es quien nos pastorea, es quien está presente de día y de noche y de día, es quien provee, es quien sana. Pero si nosotros venimos aquí y no entendemos lo que Dios está haciendo, somos gente que solamente oye pero no escucha. ¿Qué quiere decir eso, hermana Mara? El sentido auditivo es algo que Dios creó en nosotros. Y usted puede estar oyendo mi voz y usted está escuchando el sonar de los abanicos. Ese es oír. Escuchar detenidamente. Y dice el concepto genérico de escuchar con atención, y la segunda característica de escuchar es obedecer a lo que estás escuchando. Y muchas veces solamente estamos oyendo, y esa palabra que oímos, como no la escuchamos con atención, no puede entrar a nuestra mente, no puede entrar a nuestro corazón y hacer los cambios que Dios está esperando que hagan, porque solamente estoy usando el sentido auditivo y no estoy llevándolo al siguiente nivel, que es escuchar, prestar atención a lo que estoy oyendo. Entonces, nos parece que podemos tomar decisiones sin Dios y vamos a tener éxito. Eso no va a ocurrir, hermanos. Necesitamos centrarnos en lo que Dios dice, en lo que Dios espera de nosotros, que no es a mi manera, no es a su manera, es como Él dice. Y ahora Naamán tiene un conflicto. Él dice, no, en Siria hay ríos mejores que el Jordán. Y yo me tomé la molestia de ir a ver por qué Naamán decía eso. Y me fui a ver qué pasaba en el río Jordán. El río Jordán tiene orillas fangosas, tiene mucha vegetación y no es un río cristalino. O sea que hay turbulencia en el río Jordán. No habla que expresamente hay suciedad, no hay suciedad. Pero cuando me fui a investigar, los ríos de Siria son ríos cristalinos. Tú te paras en la orilla y tú puedes ver todo el esplendor del río. Y él dice, ¿por qué yo voy a meter en un río lleno de fango? Porque usted sabe que las hierbas, las algas, ellas se paran ahí cuando tú caminas, está el barro, eso no ocurre en el río, en los ríos de Siria y de Damasco. Pero el Jordán tiene esa característica. Así que él dice, no, pero ¿por qué no se le ocurre decirme que vamos allá al río de Damasco, esos ríos hermosos? Ahí explica la geografía, que viene de una meseta y va cayendo y tiene el poder de llegar al desierto y crear vegetación. Y él dice, llévenme a ese río. Así somos nosotros. Queremos que Dios nos lleve por el lugar más fácil. Y cuando Dios no nos contesta, no me parece. No hay que, pero ¿por qué siempre tienen que poner reglas? Pero ¿por qué dicen que esto no? ¿Pero por qué dice que aquello no? Porque está en la Biblia. Y ese es nuestro mapa para ir a la eternidad. Y debemos tener cuidado cuando dejamos de funcionar como Dios quiere, porque estamos en desacuerdo con cómo Dios está haciendo las cosas en nuestras vidas. Hermano, porque antes que usted y yo existiéramos, ya Dios existía. Y Dios es lo suficiente sabio para llevarnos y conducirnos de la manera que Él dice que es mejor. Él quería descubrir todo lo que había en la vida de Naamán, que no había humildad, no había obediencia, había comparaciones. Él estaba acostumbrado a los ríos cristalinos de Damasco, pero Dios quería
humillarlo y hacerlo reconocer para que él pudiera recibir la bendición de Dios a la manera de Dios, según Dios. Y muchas veces cuando estamos en la casa de Dios, hermanos, no, es que a mí no me gusta cómo predica la hermana Mara, a mí no me gusta cómo predica el hermano José. Ay, pero yo no sé, yo me voy para otra iglesia. Y alguien dijo, mientras se usa la Biblia, usted debe recibirla, debemos recibirla con humildad. Pero estamos muy centrados en nuestras emociones y Dios no está de acuerdo con eso. Dios no está de acuerdo, porque usted y yo no tenemos la capacidad de hacerlo bien. Ay, ¿qué dice la hermana Mara? Porque Dios lo dijo, sin mí nada podéis hacer. Pero estamos tomando decisiones, estamos haciendo cosas sin la consulta de Dios. No, pero yo vengo a la iglesia, pero usted y yo estamos haciendo lo que nos da la gana. Y pensamos que todo nos va a ir bien, pero no vamos a recibir la sanidad por la lepra, porque yo no puedo ir a los ríos de Siria. Necesito ir bajo la obediencia de Dios y sumergirme en el río fangoso del Jordán. Y no caminar, hermanos, y vivir aburridos. Usted sabe que hay muchos cristianos aburridos. Vienen a la iglesia, bueno, yo vengo y ya, y tienen una expresión corporal que usted entiende que no está cómodo. Cuando usted lo hace, eso se nota, aunque usted no lo crea. Eso se llama lenguaje corporal. Pero Dios no le está obligando a estar aquí. Y la hermana Mara está violenta, porque nosotros necesitamos entender, hermanos, que con todo lo que está pasando alrededor del mundo son las señales de que Cristo viene. Y para que nosotros podamos entender que no es el que está aquí, sino el que está haciendo y nos estamos esforzando por hacer lo que Él dice que hay que hacer. Y si Él dijo que en el Jordán, entonces en el Jordán. Si donde están las algas y usted comienza a caminar y está incómodo, es el proceso de Dios lo que mejora nuestra calidad como hijos de Dios. No lo cómodo, no lo bonito, es lo que Dios dice y es a la manera de Dios la que nos va a ir tratando con nuestros defectos, cualquier sea nuestra situación. Y no olvidar, hermanos, que todos los que vivimos y servimos a Dios estamos bajo prueba. Y no es una prueba diferente a otra, sino que es poderoso Dios que está tratando con lo malo de nosotros, que está tratando con nuestros defectos, que está tratando con nuestras imperfecciones, pero nosotros todavía queremos hacer lo que bien nos parece. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que tomar decisiones serias. La gente se está riendo, hermano. Quiere decir que Dios le está hablando. Pero es lo que Dios dice. Cuando, hermano, hay días, no sé si a usted le ha pasado, que usted se levanta y no hay sentido en que usted viva. Hay días donde usted no se siente bien emocionalmente, tal vez físicamente, tenga problemas financieros, tenga problemas de familia, tenga situaciones extremas que le están agotando y le están haciendo sentir cansado. Apenas que nosotros nos conectamos con Dios y dejamos de ver las situaciones y dejar de ver cómo voy a solucionar esto y esto cómo se arregla, es que no lo vamos a poder solucionar hasta que nos ubiquemos en la posición correcta y entendamos que cuando yo me conecto con el Dios que lo conoce todo, con el Dios que lo sabe todo, con el Dios que me llamó de las tinieblas a su luz admirable, cuando Él dice pon los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, ahora. Gracias, Señor, por este día. Padre, gracias por la prueba. Gracias por el conflicto. Gracias por las situaciones que estoy enfrentando. Porque sé que tú tienes propósito y Dios no se equivoca. Dios no se enredó
y los papeles de fulana se le regaron con el otro, y la prueba de este, no, que esta no era la prueba de él, era la prueba de ella, y ahora en el cielo hay un conflicto. No, señores, eso no ocurre. Dios es perfecto, y todo lo que estamos padeciendo, Dios lo conoce, y Él tiene un procedimiento específico para cada uno de nosotros, y no es que siempre me va a gustar, pero es lo que Él dice, porque entendemos y declaramos que Él es el eterno, que Él es el perfecto, y no estamos ensimismados y centrarnos en nuestro yo, porque el yo, mi yo, es el lugar donde Satanás opera, porque Él sabe que cuando nosotros le damos la cabida a Dios para que Dios opere, Él no puede meterse, Él no puede traer obstáculos a menos que Dios lo permita. Pero cuando estamos, no porque mi prueba, no porque mi conflicto, no porque mi situación, no porque yo soy así, no porque ese es mi carácter, no porque yo, es allí donde Satanás dice, ella puso a Dios a un lado, y ahí es donde vengo a engañarla. Porque ella está sentada en su naturaleza, que es imperfecta. Entonces pasamos mucho tiempo, hermano, teniendo conflicto con el diablo, porque no nos hemos conectado con Dios. Y aunque, fíjese, usted y yo nos conectamos con Dios, todavía le está insistiendo, pero ya aclaramos el día. Ya nos concentramos, y Él lo dijo, pon los ojos en mí, concéntrate en mi palabra, yo lo voy a arreglar, yo lo voy a solucionar, no te voy a dejar, no te voy a abandonar, yo lo voy a hacer a mi manera, pero se va a hacer. Sé paciente, sé consciente, usa la fe, usa la gracia, usa el favor, usa la misericordia, pero entiende que yo estoy sentado en un trono alto y sublime, y que Él no necesita consejeros, Él no necesita mi opinión. Ay, a ver qué piensa Mara. Dejaría de ser Dios, porque Él conoce que soy mortal, con una carne que se mueve en el pecado, que se inclina al pecado, y que necesitamos el Espíritu Santo para poder hacer como Él dice que debemos hacer. Hermano, este es el reino de los cielos. Y al que no le guste, tiene la libertad de irse. Pero peor es estar aquí y fingir a que estoy obedeciendo a Dios y estoy haciendo lo que bien me parece. No es porque a mí me parece, no es porque yo creo, no es porque he pasado tanto tiempo en una lucha y un conflicto, pero Dios no nos ha dejado, Dios no nos ha abandonado. Y el desierto todavía sigue, y no vemos el camino, y no vemos la solución, pero Dios está con nosotros. Y muchas veces Dios hasta calla, no lo escuchamos hablar, pero Él necesita que nosotros sepamos que Él está en control. Y que no hay nadie en la tierra, no hay nadie debajo de la tierra, no hay nadie en el mar, no hay nadie en el cielo, no hay nadie en ningún lugar que pueda hacer por mí lo que Él declaró que hizo a través de la cruz del Calvario. Así que esa es mi victoria, que cuando yo no podía, que cuando yo estaba en tinieblas, que cuando estaba enferma, cuando estaba afligida, cuando no sabía a dónde ir, Él dijo, tranquilo, yo voy a la cruz por ti. Y cuando pasan los años nos olvidamos de la cruz, porque en la cruz vemos nuestras debilidades, en la cruz vemos nuestras flaquezas, en la cruz vemos nuestras imposibilidades, pero nos olvidamos de la cruz y comenzamos a buscar la forma de hacer las cosas nosotros mismos. Y precisamente es allí donde comienzan las frustraciones, donde comienzan la lupa para buscar los culpables. Hermanos, si pasamos mucho tiempo y no nos arrodillamos delante de Dios y decimos, Señor, ayúdame a caminar, no importa lo que viene en el camino, yo necesito seguir, yo necesito creer,
Yo necesito ver tu gloria, ver tu fidelidad, ver tu amor. Señor, yo necesito seguir caminando por encima de todo para ver tu obra cumplida en mi vida, porque tú prometiste que tú la ibas a terminar, que tú no vas a dejar nada inconcluso. Y no se trata de mí, se trata de Él. No se trata de mis emociones, no se trata de mis deseos, no se trata de lo que yo anhelo. Se trata que Él dice que Jordán es el lugar donde tengo que meterme 7 veces. Y si Él lo ha dicho, el eterno Dios, es que es así. Y cuidarnos cada día, hermano, porque no voy a hablar de usted. Yo sí lo he hecho. He mirado los ríos de Siria. Y me ha parecido que lo que Dios tiene que hacer puede hacerlo de otra manera. Y el final va a ser el mismo si Dios no está en el asunto. Así que las normas de Dios, los requisitos de Dios, es lo que usted y yo necesitamos para permanecer en victoria. No mi pensamiento, no mis emociones, no lo que yo siento, no lo que a mí me parece, no lo que yo pudiera alcanzar, no lo que yo pudiera lograr. ¿Cómo lo puede hacer? Dios es suficiente. Y nos dice en esta noche, es en el Jordán. No es como tú quieres, no es como yo quiero. Y cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, Dios le dice a Moisés, llévalo por el camino más largo. Porque si ellos van por este camino que llega rápido, cuando vienen los conflictos y vienen las luchas, ellos se van a ir de nuevo a Egipto. Así que había un camino que en 11 días podían llegar. Dios dice, ese no, Moisés, llévalo por el camino largo. ¿Y eso le suena a algo a usted? Dios nos lleva por el camino más largo. Y Él dice, para ver lo que había en mi corazón. Y si nos vamos más profundo en la teología, para que nosotros veamos lo que hay en nuestro corazón. Porque Él lo sabe todo, Él lo ve todo, Él lo entiende todo. Así que Él necesitaba transformar a los hombres y mujeres que había sacado de Egipto, porque veníamos con costumbre de Egipto, veníamos con sentimiento de Egipto, con práctica de Egipto, con todo lo que se hacía en Egipto, y ahora Dios necesitaba pulir todas las vidas de las personas que iban a entrar a la tierra prometida para que fuésemos como Dios dice que deberíamos ser. Así que el camino más largo se lo inventó Dios. La forma más difícil se la inventó Dios. No es a mi forma, no es a tu forma, porque Satanás nos va a poner la forma más sencilla, que a nuestros ojos naturales, sí, esa es la respuesta. Esto es más fácil que lo que tengo que hacer acá. Esto es más sencillo, tiene el mismo resultado. Y comenzamos a cuestionar lo que Dios está diciendo. Por eso es como Él dice. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra del Dios vivo permanece para siempre. ¿Y qué quiere decir eso? Que la palabra me va a quebrar. Quiere decir que la palabra me va a churrar. Quiere decir que la palabra me va a humillar. Quiere decir que la palabra me va a enseñar, estás equivocada. Soy yo el que está permitiendo eso. En mi manera, en mi quebranto, en mi desierto, soy yo, y humillado bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Es a la manera de Dios. Y cuando caminamos mucho tiempo y comenzamos a hacer conjeturas humanas, comenzamos a retrasar. Fíjese lo que Dios hace en el desierto. Dios dice, mucha de esa gente van a morir porque ellos no quieren cambiar su corazón. Muchos de ellos no van a entrar a la tierra prometida porque tienen un corazón engrosado, tienen un corazón endurecido. Ellos no quieren dejar que yo trate con ellos, así que ellos no van a entrar. Y usted y yo necesitamos aprender de todo lo que la Escritura nos ha dejado,
porque ella nos enseña lo que Dios está diciendo. Las experiencias de otros nos enseñan lo que Dios está diciendo. Ahí está la sierva diciéndole, yo conozco a alguien que te sana, yo conozco a alguien, y él escucha y él lleva, pero en su corazón él lleva la respuesta de cómo debe hacerse. Me pone la mano, me sana y yo regreso libre de mi lepra a comandar, a hacer lo que tengo que hacer. Pero Dios dijo, no, es a mi manera. Y lo más importante, hermanos, cuando usted tiene hijos y usted le dice a su hijo que es a su manera, es la mejor manera. Y es el mejor ejemplo que podemos tener. Cuando Dios dice que es a su manera, es la mejor manera. Porque ningún padre, ninguna madre quiere que su hijo se pierda, quiere que su hijo no estudie, quiere que su hijo sea un delincuente, quiere que su hijo sea un incapacitado, quiere que su hijo se retrase, quiere que su hijo sea mediocre. Entonces, si su pensamiento acerca de su hijo es bueno y usted le dicta las normas que hay que seguir, ese es el mismo Dios que nos dice, te toca seguir mis normas y no el deseo de tu corazón. Por eso es que se trata de Él y no de mí. Porque yo no soy capaz de hacerlo bien si Él no está en el asunto. La Biblia dice, no es del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Así que tal vez hemos caminado mucho, hemos corrido mucho y no hemos atendido a lo que Dios está diciendo. Y Dios dice, para terminar, es en el Jordán. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Señor, queremos darte gracias. Queremos bendecirte, Señor. Y como cada día necesitamos pedirte perdón. Porque actuamos, decidimos, pensamos, sentimos muchas veces naturalmente, humanamente, como seres naturales y mortales. Y nos olvidamos, Señor, de que tú eres nuestro guía y de que Jesús, al ascender, les enseñó a los discípulos que iba a enviar al Consolador para que nos enseñara, para que nos guiara, para que nos ayudara a hacer lo que tú querías que hiciésemos mientras estamos caminando en la tierra. Padre, ayúdanos en esta noche. Dios, que aprendamos de Naamán y que le dijeron, si el profeta diría algo más difícil, tú no lo harías. Entra en el Jordán, zambúllete 7 veces y deja que el milagro de Dios opere, porque para eso Él es Dios. Señor, ayúdanos a renunciar a nuestros pensamientos, ayúdanos a renunciar a nuestra forma de hacer las cosas. Señor, ayúdanos a renunciar aún a nuestra rebeldía, porque nos oponemos en lo que tú estás haciendo y como no entendemos, pensamos que todo debe ser a nuestra manera. Padre, ayúdanos a renunciar a nosotros mismos, ayúdanos a humillarnos y a entender que tú tienes la respuesta, que tú tienes la razón, que tú tienes el método perfecto para ayudarnos a ser transformados hasta llegar a la estatura del varón perfecto, que no tenemos la capacidad humana de lograrlo, que por más que emprendamos, por más que corramos, si no lo hacemos conforme tu palabra, no vamos a llegar a ningún lado. Padre, en esta noche trata con nuestra voluntad, trata con nuestras emociones. Señor, trata con nuestros deseos, con nuestros anhelos. Padre, trata con nosotros y que nosotros podamos entender que tú no estás ignorando todo lo que vivimos, que tú no has puesto la cara o la mirada en otro lugar, sino que tú nos estás mirando, pero tú estás operando. Y tú no has terminado, Señor. Y nosotros queremos permanecer en esta noche
confiados en que la obra que tú empezaste en nosotros, tú la vas a perfeccionar hasta el día de tu venida. Pero que no es a mi manera, sino que es a la tuya. Señor, ayúdanos en esta noche a renunciar, a poner a un lado todo lo que no está acorde con tu palabra. Ayúdanos en esta noche, Señor. Danos la fuerza, la entereza, el dominio que necesitamos para hacer lo que tú dices que debemos hacer. Nosotros te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos fuerces, que tú nos hagas entender el camino en que debemos andar y no en nuestro propio camino, nuestras propias decisiones, no en nuestro propio intelecto, porque eso no sirve para el reino de los cielos. Señor, gracias, porque tu amor se revela a través de tu palabra, tu amor se revela a través de tu corrección, tu palabra se revela a través de tu guía. Guarda nuestros pensamientos en ti, guarda nuestras emociones en ti, guarda nuestros caminos en ti, Señor, para que podamos permanecer. Y un día, cuando tú vengas, nosotros seamos levantados contigo, Señor. Te damos gracias, te adoramos, te bendecimos, oh Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Amén, amén y amén.